Buenas tardes, ingeniero. Aquí voy a presentar los siguientes ejercicios que se desarrollaron. Eh, los ejercicios que se enviaron fueron del libro Guía Ballstar del 2004. Aquí están los problemas, que es el problema 9 de la página 163, problema 17 y el problema 11 que se van a explicar. Aquí tienes el primer ejercicio. Leemos el enunciado que dice: determine la corriente y el voltaje para la red de la figura 5.79. Aquí tenemos el gráfico y aquí tenemos los cálculos que nos pide. Aquí nos pide la corriente I, tenemos la corriente I y el voltaje. Eh, Ahora podemos también comprobarlos en la simulación, y para este caso utilizamos el programa de ORCAD para hacer las simulaciones de cada circuito. Aquí tenemos el primer circuito ya diseñado. Procedemos ya, colocamos todos los datos correctamente y mandamos a correr la simulación y podemos obtener el voltaje, la corriente y el voltaje. Y nos pedía la intensidad. Y aquí podemos ver la intensidad, que nos da 5.8 miliamperios. Y el voltaje, que nos pide el voltaje de la R1. El voltaje 1, que sería de la resistencia 1, que nos da un total de 14.22. Eh, Procedemos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 17, que nos pide, dice, para la red de la figura 6.83, nos pide: encuentre la corriente I, determine el voltaje y calcule la corriente de la fuente. Ahora, aquí tenemos el circuito, sacamos los cálculos a mano. Aquí nos pide la corriente I, que es de 4 miliamperios. Y lo que es determina el voltaje, que nos dan como que dice, el voltaje total de toda la resistencia es de 24 voltios, ya que 8 solo afecta en la resistencia R2, o sea, la resistencia aquí. Y el voltaje para la resistencia 10 kiloohmios y la resistencia 2 kiloohmios son de 24 voltios, y para la resistencia 4 kiloohmios es de 8 voltios. Ahora procedemos a comprobar nuestros resultados en la simulación. Aquí tenemos nuestro circuito ya diseñado. Y aquí tenemos nuestro circuito ya colocado los datos correctamente, que es de 24, aquí en la fuente es de 24 voltios y aquí es de 8 voltios, con tres resistencias, una de 10 kiloohmios, 4 kiloohmios y 2 kiloohmios. El, el primer nos pide encuentre la corriente I, que nos da un total de 4 miliamperios. Colocamos y nos pide la corriente y, y nos da un total de 4 miliamperios aquí, como podemos ver. Y ahora nos pide determine el voltaje. Como es el voltaje, el voltaje aquí lo solo afecta en la resistencia. En la resistencia, que es de 4 kiloohmios, y nos da un total que es de 8 voltios. Como ya está explicado aquí, que solo afecta en la resistencia 2. Y las dos resistencias nos dan un total que es de 24 voltios porque se conecta en serie. Ahora el siguiente nos pide calcule la corriente de la fuente.
Y se calcule la corriente de la fuente I, que nos pide el total de la, o sea, de la fuente, cuánta corriente es que pasa a la fuente de 24 voltios. Para calcular utilizamos esta fórmula. Una vez, como ya tenemos los datos, reemplazamos. Como el voltaje 1 es de 24 voltios y la resistencia 1, que es de 10 kiloohmios, nos da un total de 2.24. Y la intensidad de la B, que es voltaje 1 igual a la resistencia 3, que es la resistencia de 2 kiloohmios, que nos da un total de 12.000 amperios. Y la resistencia, la que ya obtenimos el resultado, que es la que trabaja con la fuente de 8 voltios, que nos da un total de 4.000 amperios, que la calculamos en el ejercicio anterior. Y sacamos nuestro total, que nos da un total de 18,4 mil amperios. Podemos comprobarlo aquí. Y nos da un total de 18,40 mil amperios. Nuestros datos coinciden. El siguiente ejercicio, que es el 11. Para la red en serie paralelo de la figura 7.74, nos pide encuentre la corriente I, encuentre la corrientes I3 y I9, encuentre la corriente I8 y encuentre el voltaje. Aquí tenemos para que nos pide la corriente. Para eso utilizamos la fórmula, que es E, que viene a ser la fuente, el voltaje, sobre la resistencia total. Tenemos que calcular la resistencia total, cuánto nos da, y nos daba en total, sacando los cálculos, 5 ohmios. Una vez de eso, reemplazamos nuestra fórmula, que la fuente es de 80 voltios, que es el voltaje, sobre la resistencia total, que es de 5 ohmios, y nos da un total de 18 amperios. Entonces encuentre las corrientes de I3 y I9. En la I3 nos da un total de 4 amperios. Y podemos comprobarlo en nuestra siguiente simulación. Acercamos un poco esto. Nos pide, el primero nos pide la corriente total que nos da aquí 16 amperios. Y efectivamente, en la fuente, a la hora que ya, cuando va a cerrar el circuito, es de 16 amperios, como se aprecia aquí. Le acercamos un poco más. A ver, 6.000 amperios. Y el siguiente nos pide las corrientes I3 e I9. La corriente I3 nos da 4 amperios, que viene a ser la resistencia, que aquí en la resistencia 3, que es donde está la corriente 3, que sería 4.000 amperios, como se puede observar aquí, se aprecia. Y nos coinciden nuestros datos. Y en la resistencia I9, los resultados van a ser lo mismo. Porque aquí, como podemos ver, está en paralelo y la corriente en paralelo es el mismo. Y para la corriente I8, como vamos a hacer en la simulación, es un total de un amperio. Es un total de 1 amperio, que la corriente 8 está pasando aquí. Es 1 miliamperio. Y el último nos pide encuentra el voltaje, que nos da un total de 14 voltios. Aquí vamos a observarlo. En la fórmula dice voltaje es 16 voltios. Observamos 16 voltios. Y se le resta 2 voltios. Eso sería todo. Gracias. Aquí observamos ante todo, están las 3 simulaciones en el programa CAD. Eso sería todo. Gracias.